Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Buen día. Qué bueno que estamos. Es domingo otra vez. Es día de congregarnos, es día de buscar de Dios. No que los demás días no lo sean. Pero como iglesia, como pueblo de Dios, como congregación. Así que, hermanos, vamos a continuar con este estudio que comenzamos la semana pasada. Vivir con un propósito. La pregunta es si sabemos cuál es nuestro propósito de vida. Esta mañana tenemos el título Un propósito abandonado. Y le doy gracias al pastor porque me puso una ilustración muy específica. Hay una iglesia ahí abandonada. Ahí dice Christian Church. Una iglesia cristiana. Parece leña ya, hermano. Sí. Sí. Esa es la realidad. Y es muy buena la ilustración de acuerdo al tema que vamos a ver. Un propósito abandonado. La semana pasada hicimos una pregunta inicial. No sé si alguien la recuerde. Que les dije que no me contestaran, por favor. Que se llevaran eso de tarea. Que usted mismo reflexionara en su diario vivir. Que usted mismo hiciera énfasis en esa pregunta. ¿Es Dios el centro de tu vida? Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta que en realidad cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque la realidad es que como cristianos todo el mundo dice, sí, Dios es el centro de mi vida. La realidad es que como creyentes todo el mundo va a decir sí. La pregunta es si nuestra vida refleja eso. La pregunta es si nuestro diario vivir en realidad refleja a Dios como el centro de nuestra vida. ¿Verdad? Dicen que para muestra un botón. Después de las 10:30 empezamos a ver aquí que se empiezan a llenar las sillas, que empieza a haber más gente. Y si usted le pregunta a cada una de esas personas, le van a decir que sí, Dios es el centro de su vida. Y si usted le pregunta, ¿por qué no estuvo aquí en la mañana? Bueno, es que es domingo. Y para mucha gente el domingo es para descansar. Pero si usted se pone a reflexionar, el mejor descanso que usted puede encontrar es venir a la presencia de Dios. Es a donde usted en realidad encuentra el descanso. No importa lo que esté pasando en su vida, no importa lo que esté sucediendo. Cuando usted viene a la presencia de Dios, en realidad usted va a encontrar ese descanso. Entonces, quiero que nos sigamos haciendo esa pregunta por las próximas 6 semanas. ¿Es Dios el centro de tu vida? Reflexionemos en eso. Pero esta mañana vamos a hablar de un propósito abandonado. ¿Usted ha abandonado el propósito por el cual ha venido a este país? La pregunta es sencilla. Tal vez muchos de nosotros no lo hemos abandonado. Seguimos en ese propósito. Seguimos en ese plan. Seguimos en lo que nos fijamos antes de llegar a este país. ¿Y era? Dinero. 3 años y me voy con las bolsas llenas. Yo tengo 32 años por acá, hermanos, por si acaso. Y las bolsas siguen vacías, pero aquí estamos. Así de que, bueno, no quiero desanimarlo, pero esa es la realidad que vivimos. Que vinimos con un propósito que a lo mejor no hace mucho sentido. Y que en realidad no hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, sea aquí o en nuestro país. Sea donde quiera que vayamos. Así que vamos a ir en un momento de oración para comenzar. Oremos.
Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, porque podemos estar aquí una vez más. Porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí esta mañana, de poder seguir buscando de tu presencia, de poder, Padre, seguir aprendiendo a través de tu palabra. Nos has dado el privilegio de poder seguir compartiendo tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque es simple y sencillamente parte de tu misericordia. Como podemos también pensar y que es parte de tu propósito y plan. Bendito Dios, te damos las gracias porque ciertamente las cosas se han puesto difíciles, ciertamente la situación allá afuera no luce tal vez con mucha esperanza, por todo lo que se ve, por todo lo que se oye, por todo lo que se está viviendo, Padre. Pero te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has guardado. Hasta aquí tú nos tienes, Padre, con un plan, con un propósito. Y esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, ese es lo que hay en nuestro corazón, Padre, que en realidad entendamos cuál es ese propósito para nuestra vida. ¿Cuál es la razón por la que tú nos creaste? Bendito Dios, esperamos que esta mañana podamos quitar cualquier duda, que podamos contestar cualquier pregunta acerca de este tema. Y que en realidad eso empiece a hacer mella en nuestro corazón. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana. Simplemente te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, Padre, y que toda palabra que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un propósito abandonados, hermanos. Estamos y vamos a estar en el libro de Salmos, capítulo 8, capítulo 14 también, donde vamos a hablar en sí de este tema. ¿Por qué un propósito abandonado? La realidad es que tal vez necesitamos entender cuál es el propósito por el cual fuimos creados para definir si en realidad lo hemos abandonado o no. Por eso hice la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos abandonado el propósito por el cual vinimos a este lugar, a este país? Yo creo que la mayoría no lo hemos dejado. Yo creo que la mayoría seguimos en ese propósito. Yo creo que es la razón por la que muchas iglesias lucen así. Porque no hemos abandonado nuestro propósito, pero sí hemos abandonado el propósito de Dios para nuestra vida. Así de que la pregunta inicial para nosotros es: ¿conoces el propósito de Dios para tu vida? En realidad hemos entendido la razón por la cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Simplemente imagínese esto, hermano y hermana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que usted, ¿qué hará cuando llegue allá a la presencia de Dios? Cuando usted esté enfrente de Él para una eternidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? Alabar y glorificar el nombre de Dios por una eternidad. Entonces yo creo que estamos en un buen lugar para comenzar a practicar eso. Dicen que las cosas son tan irónicas que queremos pasar una eternidad con Dios, pero no queremos venir a la iglesia. Queremos estar en la presencia de Dios alabando su nombre y glorificándolo por una eternidad, y no nos gusta alabar aquí. Entonces, es un poco incongruente nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro diario vivir. Miren lo que nos dice el escritor. Cuando mis hijos estaban más pequeños, solía llamarle la atención si usaban algo con un propósito diferente al cual fue creado. Por ejemplo,
Una mesa no fue diseñada para pararse encima de ella. Hay mucha gente que sí lo hace. Ni una silla para usarse como patineta. O un cuchillo para rascarse la espalda. Aunque con seguridad, algunos lo hemos hecho. Con seguridad. Utilizar algo incorrectamente trae riesgos. Hacer mal uso de algo es un desperdicio, pues se desaprovecha su propósito original. Sucede lo mismo con nuestras vidas. Cuando decidimos dejar a Dios afuera, por pecado buscamos propósitos inferiores, egoístas, quedándonos cortos ante el deseo de Él para nosotros. Las buenas noticias son que nunca es tarde para vivir según la voluntad de Dios. Nunca es tarde. Si usted tiene vida, usted está todavía con esperanza. Si usted está con vida, usted tiene la oportunidad de retractarse. Usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Usted tiene la oportunidad de en realidad buscar la voluntad de Dios para su vida. El problema es cuando ya no hay vida. El problema es cuando lo dejamos para mañana pensando que vamos a tener vida. Así de que ahí está el problema del asunto. Cuando humanamente pensamos que lo podemos dejar para mañana, para en la tarde, para cuando tenga tiempo, para cuando se me ocurra que es el tiempo oportuno. Y no es así, hermano y hermana. No tenemos la seguridad de los próximos 5 segundos en nuestra vida. Por eso quiero invitar a alguien a ir al libro de Salmos, capítulo 8, verso 1 al 6, pero antes de que le dé lectura, mire lo que nos dice la idea central de este tema. Dios nos creó con un propósito. Yo esperaba un amén. Pero el pecado nos impide vivirlo. Dios nos creó con un propósito, pero el pecado nos impide vivir ese propósito. No se asuste, hermano y hermana. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque la palabra de Dios nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Sabemos, y la palabra de Dios nos dice que debemos de venir y buscar de Dios, debemos de alabarlo, debemos de congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿será que sí el pecado nos está deteniendo de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Quién le da lectura? Verso 1 al 6, capítulo 8 de Salmos. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor de los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Este es el propósito para el cual el ser humano fue creado. Así como lo está haciendo aquí el salmista en este capítulo 8, que comienza alabando y glorificando el nombre de Dios.
El salmista adora al Señor desde el principio. ¿Qué dice? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Empieza dándole honra y honor al Dios Todopoderoso. El salmista ha entendido cuál es el plan, cuál es el propósito de su vida. Que es darle toda honra, toda gloria a Dios. Y dice, oh Jehová. Jehová es el nombre el nombre de pacto que hizo con su pueblo Israel. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No tan solo aquí, sino en toda la tierra. En todos los confines de la tierra. Así como lo es en el cielo. El nombre de Dios es glorioso. El nombre de Dios es admirable. Aquí el salmista nos hace saber que Dios tiene el control de todo. Que Él tiene el control de todo. ¿Creemos eso, hermano y hermana? Así como tiene el control de cada ser humano, tiene el control de toda la naturaleza en sí. De toda la creación. El salmista aquí empieza a adorar al Señor desde el principio. A identificarlo. Haciéndolo personal. No solo reconociéndolo. El salmista expresa una relación íntima con Él. Afirmando que es glorioso en toda la tierra. Que no hay lugar donde no sea digno del más alto honor. Que no hay lugar. Así como en el cielo, también en la tierra. Es un Dios altísimo. Es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es un Dios digno. Eso es lo que el salmista nos está transmitiendo a través de este capítulo. Haciéndonos saber que sí, Dios tiene el control de todas las cosas. Para muestra un botón. ¿Usted recuerda aquel pasaje en el libro de Números capítulo 22, verso 28 al 30, donde un burro habló? Ahora se hablar a muchos burros, pero en aquella específica ocasión le habló un burro a su amo. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo podemos nosotros explicar eso? Dios tiene el control de todos, porque en cada situación Dios tiene un plan y un propósito. ¿Usted recuerda la historia de José? En el libro de Génesis. Dios tiene el control de todo. Aunque nosotros veamos las situaciones como contratiempos, como tropiezos, como cosas increíbles que no podemos ni siquiera imaginarnos de lo que pasó José con su familia. Pero detrás de todo eso había un propósito. Había un plan. ¿Y cuál era ese plan? Miren lo que dice en el libro de Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que vivió José tenía un plan. Que sus hermanos no lo quisieran, que sus hermanos lo quisieran matar, que sus hermanos lo vendieran, que él estuviera en la cárcel porque no quiso estar con la mujer de Potifar, que haya descifrado los sueños del copero y del panadero, que haya sido la mano derecha del rey,
Y que a veces podemos ver tantas cosas como obstáculos, como cosas que a lo mejor pensamos y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Pero todo está dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios es el que tiene el control. Porque Dios es el que tiene el plan para cada uno de nuestras vidas. Aquí el salmista reconoce la grandeza de Dios como creador y dueño de todo. Es su obra y no producto de una explosión o evolución. Esta es la obra de Dios, esta es la creación de Dios. Esto es lo que Él planeó, planificó y vino a traer por obra. La creación. Que ciertamente nosotros somos parte de esa creación. Que ciertamente Dios hizo algunas excepciones para el ser humano. Que ciertamente nos dio razonamiento y entendimiento para que no fuéramos igual que los animalitos. Cada cosa tiene un propósito. Y Dios en su providencia hace que ese propósito se cumpla. A pesar de nosotros, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de nosotros, Dios sigue teniendo el control. Pero tenemos que ver qué es lo que hace aquí el salmista cuando hace esta pregunta. Esta pregunta en el versículo 4. ¿Qué es lo que está tratando de buscar el salmista cuando hace esta pregunta? Hace una pregunta buscando respuesta a cuál es el propósito del ser humano. ¿Cuál es el propósito para mí? El salmista hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En otras palabras, ¿qué es el ser humano para que tú te acuerdes de él? Debe de haber un propósito más allá de nuestro entendimiento. Debe haber un propósito que es verdadero, que es necesario que nosotros lo entendamos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué Dios hizo esa gran excepción dentro de su creación? ¿Por qué dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué dijo Dios vamos a hacerlo diferente a toda la demás creación? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber algo esencial que nosotros nos estamos perdiendo. Tiene que haber algo ahí que tal vez la mayoría de nosotros no hemos entendido. Un propósito. Mire cómo continúa diciendo aquí el salmista, verso 5, dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sabe cómo nos coronó de honra y de gloria? Haciéndonos a su semejanza, haciéndonos semejantes a Él. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sí ven la gran excepción que hizo Dios en toda su creación? ¿Sí ven que Dios hizo una gran diferencia entre el ser humano y toda la demás creación? Lo que es la naturaleza, los animales, etc.
aquí el salmista se está preguntando, ¿por qué es esto? ¿Cuál es en realidad el propósito del ser humano? ¿Por qué Dios hizo esa gran diferencia? Porque el asunto es que la naturaleza ha entendido su propósito. El asunto es que todos los animalitos de la creación han entendido su propósito. Y lo cumplen. Y lo cumplen. Esto debe de ayudarnos a cumplir el propósito para el cual nos creó. ¿Saben cuál es el propósito para el cual Dios nos creó? Que ahí nos lo dice en Isaías 43:7. Esto debe de ayudarnos a cumplir el propósito para el cual nos creó, que es la alabanza de su gloria, es decir, la exaltación de su nombre. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Cómo exaltamos su nombre en nuestro día a día? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que su nombre sea exaltado? Aquí el salmista está sorprendido por el estatus brindado al hombre por Dios. El salmista reflexiona en que nos hizo un poco menores que los ángeles. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él, que nos lo dice en Génesis 1:26. Y si esto fuera poco, nos coronó de gloria y de honra. Si entendemos que Dios en su creación le dio responsabilidades al ser humano, de ya de entrada. ¿Cuáles eran las responsabilidades del hombre en el jardín del Edén? Era gobernar, era sojuzgar, era guiar, dirigir la creación en sí. Dios hizo al hombre dándole autoridad para gobernar en el nombre de Él, siendo un buen administrador de lo que Él le había dado. Así de que todo lo que nosotros hacemos como creyentes debe de apuntar hacia Dios. Todo lo que hagamos debe de apuntar hacia Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos día a día es si cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, está apuntando hacia Dios. O sigue apuntando hacia nuestros propios propósitos. O sigue apuntando hacia lo que yo quiero, hacia lo que yo he soñado, hacia lo que yo he ansiado toda una vida. Parte de este propósito es que usted sea un buen administrador o administradora de lo que Dios le ha dado. Es parte del propósito. Es parte. Mire, le decía que cada cosa en la naturaleza ha entendido su propósito. Yo no sé si usted ha escuchado de un documental que hay por ahí de los lobos en el parque de Yellowstone. Que en 1920 los acabaron. Optaron por acabar los lobos en ese parque. Porque tal vez estaban comiendo el ganado, las ovejas de la gente de allá. Y optaron por acabarlos. Cuando hicieron eso, ese parque se fue en decadencia, hasta que llegó a un caos. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. Cada cosa tiene su propósito en esta tierra. Cada animal, cada hormiguita que a usted no le gusta y que la pisa porque no le gustó, cada mosca que le molesta y usted...
cada mosquito, cada cosa que fue creada por Dios tiene un plan y propósito en este mundo. ¿Qué pasó cuando acabaron con esos lobos? La población de venados empezó a crecer y a aumentar porque ya no había depredador. Acabarse los montes, acabarse la vegetación, hacer cambios en todo el área donde ya no había vegetación, donde ya no había suficiente comida para los venados, donde se empezaron a secar los árboles, donde se empezaron a ir las aves a otros lugares, a otras áreas. Porque cada cosa que Dios creó en su perfección tiene un propósito. Y entonces nosotros no podemos acabar con lo que Dios hizo, porque a nosotros se nos hace que es mejor así, porque pensamos que va a ser mejor de la manera que nosotros pensamos. Y es por eso que le digo que la creación en sí, la naturaleza y los animales han entendido su plan y propósito. Y lo cumplen. Y lo cumplen a la perfección. La pregunta es si nosotros hemos entendido el propósito. La pregunta es si nosotros estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos creó. Esa es la pregunta de esta mañana. Conmueve saber que un Dios que es tan grande y sublime haya querido estar al mismo tiempo cercano a nosotros. Cuando meditamos en que alguien de esa magnitud desea comunicarse con su creación, no alcanzan las palabras para expresarlo. No alcanza las palabras para expresarlo. Esto nos debe de hacer humildes y agradecidos. La pregunta que el salmista nos hace aquí, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué valor nosotros tenemos para Dios? Para que Él se acuerde de nosotros, para que Él quiera tener una relación personal con nosotros. Ahí eso nos debe decir cuán valiosos somos nosotros para Dios. Pero dentro de ese valor entender que Dios nos creó con un propósito. Que si en realidad estamos entendiendo cuál es el propósito. Aquí el escritor nos da una recomendación, dice, honremos a Dios con lo que hacemos. Yo creo que esta recomendación es valiosa. Yo creo que esta recomendación, la misma palabra de Dios nos la hace una y otra vez. Que honremos a Dios con lo que hacemos, sirviéndole con humildad, buscando dar gloria a su nombre. Buscando dar gloria, quiere decir que eso es algo que estamos haciendo intencionalmente. Que es algo que en realidad deseamos hacer día a día. Darle toda honra y toda gloria. Quiero invitar a alguien al Salmo 14, verso 1 al 3. En los versículos anteriores el salmista quiere entender cuál es el plan, el propósito del ser humano. ¿Por qué Dios hizo esa gran diferencia en toda su creación? ¿Qué hay de especial en el ser humano? Para que Dios se acuerde de él, para que Dios quiera esa relación personal con él. Pero miren lo que ahora nos dice el Salmo 14.
Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué le viene a su mente, hermano y hermana, cuando usted oye estas palabras? Noticiero de anoche. Noticiero de anoche. No hay tan solo uno. Hermano, pero estamos aquí esta mañana buscando de Dios en la iglesia. La palabra de Dios nos sigue diciendo que todos pecamos, que no hay ni tan solo uno, solo Dios. Este Salmo 14 pareciera un resumen de los primeros capítulos del libro de Romanos. Este Salmo 14 pareciera que, claro que este salmo fue escrito mucho antes que la carta a los romanos, ¿verdad?, por el apóstol Pablo. Entonces no podría ser una copia, ¿verdad?, que el salmista haya tomado de algún lugar, porque la carta a los romanos fue escrita muchos años después. Pero este capítulo 14 de Salmos pareciera una síntesis, un resumen de los primeros capítulos de la carta a los romanos. Y en cierto sentido lo es, solo que redactado mucho antes que Pablo escribiera esa carta. La verdad transmitida, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es la misma. No hay uno bueno. No hay uno. No importa cuán bueno usted cree que sea, hermano o hermana. No hay tan solo uno. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en su estado natural no lo es. No es un hombre bueno. En su estado natural no lo es. Ahora, si usted ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, tal vez ya su andar empiece a lucir diferente, hermano. Permítame que lo interrumpa. Sí. Pero no se fue uno en cuerpo al cielo. Amén. Solo Dios. No, fuera de Dios. Se fue Enoc, se fue Elías. No conocieron la muerte. O sea, le Pero- sirve para ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Para entrar al cielo. En ese caminar con Dios. ¿Ah? Tenemos que recordar que Elías también vivió como ser humano. Y la palabra misma nos describe que también él estuvo expuesto a toda tentación. Pero entonces tenemos que definir que en ese caminar, ¿qué hizo esa diferencia? Para que Dios se los llevara en vida. En realidad es que estos hombres entendieron su propósito a plenitud. Para que Dios hiciera esa diferencia y llevarse a estos hombres en vida, que no conocieron la muerte. Entonces, yo creo que eso va a ser la diferencia en nuestra vida. Cuando en realidad entendamos cuál es ese propósito para el cual Dios nos creó, porque sí, Dios nos creó
para darle toda honra y gloria. Ese es el propósito principal. Ahora, dentro de ese propósito también Dios nos ha dado talentos para que a través de esos talentos le sigamos dando toda honra y toda gloria. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido cuál es el talento que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros lo entendimos y ahora lo estamos poniendo en práctica para darle toda honra y toda gloria a Dios? Esas yo creo que son las preguntas que tenemos que definir en este día. Son las preguntas a las cuales tenemos que darle una respuesta. Si lo hemos en realidad entendido, cuál es ese propósito, cuál es ese talento que Dios nos dio. Y si lo estamos poniendo en práctica para su honra y su gloria. Aquí el salmista empieza a definir cómo es que piensa y actúan aquellos que rehúsan creer en Dios. Aquellos que rehúsan creer en Dios. Dice el necio en su corazón. Ya lo definió como necio, primeramente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas personas usted se ha encontrado que le han dicho esa palabra? Que le han hecho saber que no, espérame, no, yo no tengo tiempo para esto, a mí no me traigas nada, a mí no me digas nada, ni siquiera hay un Dios. No es que no crean en Dios, sino que simplemente ya lo están totalmente destituyendo de su lugar. Se han corrompido. Su mente ha sido corrompida. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y esto es lo que nos debe de llamar la atención este versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El pecado nos ha alejado del propósito para el cual Dios nos creó. El pecado nos sigue alejando del propósito para el cual nosotros fuimos creados. El pecado. ¿Cuál es ese pecado? Yo no puedo decírselo, hermano. Yo no sé qué son las cosas que en realidad nos están apartando de Dios en nuestro diario vivir. Yo no sé cuáles son las cosas por el cual a veces no llegamos acá, no venimos a la iglesia, no buscamos de Dios. Yo no sé cuáles sean esas cosas, pero yo creo que cada uno de nosotros las sabemos. Cada uno de nosotros entendemos el por cuál razón no queremos buscar de Dios día a día. Pero es el pecado el que nos sigue alejando de ese propósito. El pecado nos ha hecho necios. Por eso David dice que él miró, o sea, Dios miró hacia la humanidad, buscando a algún sabio, y a nadie pudo hallar. Y a nadie pudo hallar. No hay quien haga el bien. Aunque se encontrara a un impío haciendo algo aparentemente bueno, no sería suficiente y no calificaría como tal, pues sus motivos y propósitos están alineados a su propio entendimiento y razonamiento. El veredicto sigue siendo el mismo. El veredicto hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. No hay bueno ni tan solo uno. Pero por la misericordia de Dios tenemos abogado. Por la misericordia de Dios ahora podemos ser justificados. Por
pregunta es si estamos cumpliendo con nuestro propósito. La pregunta es si estamos siendo, porque dentro de su amor Dios sigue esperando que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno se pierda. La búsqueda de Dios muestra una triste realidad para la humanidad. La búsqueda de Dios nos muestra esa triste realidad para la humanidad. Pues realmente todos se han corrompido, se desviaron del plan divino. El ser humano sigue buscando vivir para sí mismo y no para quien lo creó con un propósito. El ser humano sigue buscando vivir para sí mismo y no para el propósito que fue creado. El pecado le ha hecho errar, creando un abismo de separación delante de él y corrompiendo su vida. Nadie se salva. Todos somos culpables en nuestro estado natural. Ni siquiera uno afirma el salmista. Ni siquiera uno afirma el salmista, y también el apóstol Pablo después nos lo vuelve a reafirmar. No hay justo ni tan solo uno. Todos hemos caído en nuestro estado natural, porque ciertamente tuvo que haber alguien que nos hablara de Dios, tuvo que haber alguien que nos trajera, que nos compartiera, que nos invitara para que nosotros fuéramos conociendo a Dios. En nuestro estado natural estamos corrompidos. Y es solamente a través de la misericordia de Dios. Dos puntos aquí que podemos ver. Nadie busca a Dios. Todos somos necios, espiritualmente hablando. Esto trata de alguien que no piensa bien. No tenemos la capacidad. El pecado nos ha hecho carecer de entendimiento, rechazando el testimonio del Dios verdadero. Siguiente punto. Todos nos hemos desviado de Dios, convirtiéndonos en sus enemigos y alejándonos del propósito para el cual Él nos creó. El veredicto es lamentable. Hemos corrido tras el mal, distanciándonos de su gloria, de su reino y de su justicia. Ese es el veredicto. El hombre en su estado natural sigue distanciándose de la gloria de Dios. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 4 al 7 de este capítulo 14. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Aquí el salmista está reflexionando acerca de la condición del hombre en su estado natural. Él sigue reflexionando, yo creo pensando en aquella pregunta que nos hizo en el capítulo 8. ¿Qué valor tiene el hombre para que Dios se acuerde de él? Para que Dios quiera tener esa relación personal con el ser humano. Aquí el salmista sigue reflexionando acerca de la condición del hombre en su estado natural.
sin Dios en este mundo. Sin en realidad buscar plenamente de Dios. La primera pregunta que nos hace aquí es una pregunta retórica. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? O sea, ¿qué es lo que pasa por el pensamiento del ser humano que ni siquiera discierne, que no tiene discernimiento, que ni siquiera piensa? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Que dice que ni siquiera lo invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. O sea que el salmista, hermano y hermana, nos está diciendo que hay esperanza. Que hay esperanza para aquellos que han tomado esa decisión. Para aquellos que en realidad están buscando de Dios. Para aquellos que lo invocan. Para aquellos que desean tener esa relación personal con Dios. Para aquellos que están esperando en Dios. Y aquí el salmista los llama la generación de los justos. Para aquellos que han entendido que Dios nos creó con un propósito en particular. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Jehová es nuestra esperanza. Jehová es nuestra esperanza para todo aquel que ha creído, para todo aquel que ha entendido que hay un propósito. Para todo aquel que ahora ya está en ese propósito. Hay esperanza para los justos. Hay esperanza para los que se arrepienten y vienen a cumplir su propósito. Verso 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Cuando en realidad el pueblo de Dios entienda su propósito para el cual fue creado. Solo en el Señor hay esperanza y salvación. Él un día completará la redención del creyente. Regresará para terminar lo empezado y juzgará al mundo con severidad y justicia. Eso es lo que está escrito, hermano y hermana. Jesucristo viene pronto. Jesucristo regresa. Que tan pronto no sé, han pasado 2000 años. Pero viene. La pregunta es que si estamos listos nosotros. No para cuando venga, pero para cuando tengamos que estar delante de su presencia. Que puede ser hoy. Que puede ser el día de hoy. Porque la mayoría de personas le dicen, espérame tantito, dame otra semana, todavía no estoy listo. Esa invitación que me hiciste, tal vez el mes que entra, te la acepto. Dame tiempo. Déjame terminar lo que estoy haciendo. Porque como que no me siento digno. La realidad es que nunca vamos a ser dignos. La realidad que el día es hoy. El día es hoy.
donde tenemos que ponernos a cuentas con Dios. El Señor restaurará a quien se vuelva a Él. El Señor restaurará al que se vuelva a Él. A nadie echa fuera. Ofrece refugio a todo aquel que se lo requiere. Dios es capaz de cambiar el terror por la esperanza y la condenación por la restauración. Entonces el impío pasa de muerte a vida. Pero el día es hoy. El día es hoy donde tenemos que estar bien delante de Dios. El día es hoy donde tenemos que entender cuál es el propósito para el cual fuimos creados y entender que Dios nos ha dado dones. Nos ha dado dones para que nosotros cumplamos ese propósito. ¿Pues se acuerdan la historia de los dones, ¿no? De los talentos? Dice que hubo uno que dijo que tuvo miedo y guardó, para que no se le fuera a perder, para que no se le fuera a desgastar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Que no había hecho lo correcto, que no había hecho lo necesario. Entonces tenemos que entender que lo que Dios nos ha dado con un plan, con un propósito, para que nosotros empecemos a ponerlo en práctica. Vamos a concluir. Dios quiere que vivamos para Él y para su gloria. ¿Hemos entendido eso, hermano y hermana? Que Dios quiere que vivamos para Él y para su gloria. Si lo ha entendido, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo es algo indefinido. El tiempo es ahorita. El mañana no se sabe. El pecado nos alejará de su propósito para nosotros. Así de que no juegues con él y arrepiéntete. No juegues con él. Arrepiéntete de corazón. Nunca es tarde para arrepentirnos de los pecados, volvernos al Señor y Él cumpla su plan con nosotros. El día para arrepentirse es hoy. No esperes más. No esperes más. La pregunta sigue siendo, hermanos y hermanas, si Dios es el centro de nuestra vida. Si en realidad nosotros demostramos eso en nuestro día a día. No importa dónde estemos, no importa con quién estemos. En realidad Dios se refleja a través de nuestro andar. Esa ilustración dice mucho. Estamos en un país cristiano donde las iglesias se siguen cerrando día a día. ¿Alguien me podría explicar eso? Donde todo el mundo dice ser creyente, donde todo el mundo dice ser hijo de Dios, donde todo el mundo sigue diciendo que Dios es el centro de su vida. Y las iglesias vacías. Y las iglesias, cuando puedo, cuando quiero, cuando tenga tiempo, cuando no esté cansado, cuando mi patrón me deje, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito principal para el cual el ser humano fue creado es este, hermano y hermana. Y aquí los dejo con esta cita, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, fuimos creados para darle honra y gloria a Dios, y ese es el propósito principal del ser humano. Que Dios me los bendiga.